¿Y si las piedras más imposibles de la historia no fueran romanas y la IA acaba de demostrarlo? Desde estructuras ocultas bajo los megalitos hasta capas de construcción que no deberían coexistir, lo que se descubrió en Baalbek cambia todo. Es por eso que en este video revelaremos que encontró realmente el escaneo con inteligencia artificial que está reescribiendo todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Número 5. El descubrimiento de la inteligencia artificial. Un equipo de investigación realizó un escaneo LIDAR asistido por IA en todo el complejo del templo de Baalbek, Líbano. La estación de escaneo Leica P30 emitió millones de pulsos láser por segundo en cada superficie, cada junta, cada bloque, capturando una nube de puntos tridimensional de todo el sitio con una precisión de pocos milímetros. Cuando el investigador principal le describió la resolución de los datos a un colega, este se echó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque parecía imposible. Al entregar esos conjuntos de datos a los algoritmos de reconocimiento de patrones de IA, el sistema logró algo que ningún investigador humano había conseguido en más de 2000 años de estudio de este lugar. Lo que encontraron allí dejó a todos helados: capas de construcción ocultas, estilos de mampostería que no tenían cabida en la misma estructura, marcas de corte de piedra que no coincidían con nada de la ingeniería romana. Y debajo de la plataforma que todos suponían que Roma había construido desde cero, yace la evidencia de una estructura aún más antigua, algo que los propios romanos tal vez simplemente construyeron encima, porque no tenían idea de cómo replicarla. Ese descubrimiento no resolvió realmente la incógnita de Baalbek. En cambio, desbarató por completo la antigua pregunta y la reemplazó por una mucho más inquietante. No solo quién construyó estas piedras, sino también qué antigüedad tiene lo que yace enterrado bajo ellas. ¿Y cuál era exactamente su propósito? Quédate conmigo, porque cuanto más profundizamos, más extraño se vuelve. Baalbek. Historia y megalitos. La mayoría de la gente llega a Baalbek creyendo saber qué es, y se marcha con la misma idea preconcebida. Y ahí radica el problema. Baalbek se encuentra en el valle de Bekaa, en Líbano, a unos 86 kilómetros al noreste de Beirut, encaramado en una colina a 1150 metros sobre el nivel del mar. Los griegos la llamaron Heliópolis, que significa la ciudad del sol. Los romanos, con una ambición imperial extraordinaria, construyeron en ella lo que se convertiría en uno de los complejos de templos más espectaculares del mundo antiguo. Hoy en día, los visitantes pueden admirar 6 imponentes columnas corintias que aún se mantienen en pie del templo de Júpiter, los últimos vestigios de lo que alguna vez fue una columnata de 54 columnas. Cada columna mide poco menos de 20 metros de altura y tiene un diámetro de 2,5 metros. El templo de Bacó, justo al lado, se conserva tan extraordinariamente bien que avergüenza a la mayoría de las construcciones modernas. Mide 66 metros de largo, 35 metros de ancho y 31 metros de alto, con puertas de piedra tallada tan intrincadas que parecen casi imposibles de haber sido hechas a mano. Durante siglos, la historia de Baalbek fue la misma: los romanos la construyeron. Pero hay un problema evidente. En el momento en que uno deja de fijarse en los templos y empieza a observar sobre qué se asientan, la historia comienza a desmoronarse. Porque los cimientos del templo de Júpiter no son romanos. No podrían serlo. Y aquí está el porqué. Número 4. El trilitón, las piedras imposibles. Incrustados en el muro de contención occidental de la plataforma del templo, a unos 7 metros del suelo, se encuentran 3 enormes bloques horizontales de piedra caliza. Se les conoce como el trilitón. Son la razón por la que los ingenieros aún pierden el sueño al pensar en este yacimiento, más de 100 años después de que la arqueología moderna centrara su atención en él. Cada bloque mide aproximadamente 19 metros de largo, 4,5 metros de alto y 3,5 metros de espesor. Cada uno pesa alrededor de 800 toneladas. Ese es el peso combinado de 2 aviones Boeing 747 completamente cargados, comprimidos en un solo bloque sólido de piedra caliza tallada. 3 de ellos, en fila, se elevan 7 metros sobre el suelo, apoyados sobre una hilera de piedras de soporte que pesan 350 toneladas cada una. Cuando Mark Twain visitó Baalbek en 1867, escribió en Inocencia en el extranjero que una raza de dioses o de gigantes debió haber habitado este lugar. Dijo haber visto el casco de un barco de vapor más pequeño que una de esas piedras. No estaba escribiendo poesía. Estaba plasmando la reacción sincera de un hombre que contempla algo que desafía por completo cualquier explicación racional. Lo que perdura es el ajuste. Tras 2000 años de terremotos, invasiones, erosión y el lento avance del tiempo, aún no se puede deslizar una hoja de papel por las juntas entre esas piedras. Ni una sola hoja de papel. El contacto es así de completo. La precisión es así de total y así de absoluta. Los investigadores que lo miden por primera vez guardan silencio. Cada una de ellas.
Piensa detenidamente en lo que eso significa. 800 toneladas de piedra caliza, elevadas a la altura de un edificio de 2 pisos, presionadas contra otro bloque de 800 toneladas con una tolerancia más ajustada que el grosor de una tarjeta de crédito. No una sola vez. 3 veces. Sin electricidad, sin cables de acero, sin sistemas hidráulicos, sin ningún tipo de control informático. Y no hablamos de una prueba de laboratorio ni de una reconstrucción moderna. Hablamos de una obra levantada en una época en la que ni siquiera existían las herramientas que hoy consideramos básicas para mover algo así. Cada bloque tuvo que ser extraído, tallado, transportado y colocado con una exactitud que todavía hoy desafía la imaginación. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto. El Trilotón no es la piedra más grande de Baalbek, ni de lejos. Lo que aguardaba en la cantera, a 900 metros de esta plataforma, haría que el Trilotón pareciera casi insignificante en comparación. Allí yacía una masa aún más colosal, una pieza tan enorme que su sola presencia cambia por completo la pregunta. Ya no se trata solo de cómo lograron moverla. La verdadera pregunta es por qué se atrevieron siquiera a intentarlo. Número 3. Un problema de ingeniería que desafía a la tecnología moderna. Antes de ir a la cantera, aclaremos algo. Porque este punto es más importante que casi cualquier otra cosa en esta historia. Los ingenieros modernos han hecho los cálculos matemáticos de las piedras de Trilotón, y simplemente no cuadran. No con ninguna tecnología que se sepa que poseyera Roma. Las grúas de rueda de pisar más grandes de la época romana podían levantar piedras que pesaban entre 50 y 60 toneladas en condiciones favorables. Incluso los proyectos de construcción romanos más ambiciosos de los que se tiene constancia rara vez utilizaban bloques individuales que pesaran más de 100 toneladas. Las piedras del Trilotón pesan 8 veces más. En 1977, el ingeniero francés Jean-Pierre Adam publicó el estudio más riguroso jamás realizado sobre el problema del transporte del Trilotón. Utilizando cuerdas, rodillos de madera, cabrestantes y poleas, y mediante cálculos precisos, determinó que 512 trabajadores, trabajando en perfecta coordinación, podrían mover un bloque de 557 toneladas, aproximadamente 2/3 del peso de una sola piedra del Trilotón. No pudo resolver el problema completo de 800 toneladas con la tecnología romana disponible. Lo afirmó claramente en el artículo. A modo de referencia actual, la Liebherr LTM 11129, una de las grúas móviles más potentes del mundo, tiene una capacidad de elevación máxima de aproximadamente 1.200 toneladas en condiciones casi perfectas y a corta distancia, con semanas de preparación especializada del terreno. Mover un objeto del peso del Trilotón todavía requiere sistemas de plataformas hidráulicas, docenas de ejes controlados por ordenador y equipos de ingeniería que dedican meses a planificar una sola operación de transporte. Como referencia histórica, cuando Catalina la Grande de Rusia quiso trasladar la Piedra del Trueno, una roca de granito de 1.200 toneladas, a tan solo 6 kilómetros por tierra para que sirviera de pedestal para una estatua en San Petersburgo en 1768, se celebró como uno de los mayores logros de la ingeniería del siglo XVIII. Cientos de trabajadores, meses de trabajo organizado, una barcaza especialmente diseñada para cruzar el río Neva y, sin duda, un espectáculo nacional. Los antiguos constructores de Baalbek trasladaron 3 piedras de peso similar, las elevaron 6 metros del suelo, las colocaron con precisión milimétrica y consideraron toda la operación como la base de lo que realmente estaban construyendo. Y ahora, lo que el Instituto Arqueológico Alemán encontró enterrado en la cantera en el verano de 2014 cambió por completo la magnitud de este misterio. Número 2. Descubrimiento en la cantera. La antigua cantera se encuentra a unos 900 metros del complejo del templo. Allí es donde los constructores extraían la piedra. Y ahí es donde la evidencia más extraordinaria de sus capacidades ha permanecido a la vista durante más de 2000 años. Los arqueólogos conocían desde hacía tiempo la piedra de la mujer embarazada, un monolito de aproximadamente 1000 toneladas, parcialmente erigido en un ángulo imponente, que nunca se movió de la cantera. La leyenda local cuenta que una mujer embarazada prometió revelar el secreto para moverla si los habitantes de Baalbek la alimentaban hasta que diera a luz. Otra versión cuenta que seres sobrenaturales recibieron la tarea imposible y la abandonaron. Ninguna de las dos historias resulta particularmente útil cuando uno se encuentra frente a un bloque de piedra caliza tallada de 1000 toneladas y trata de comprender cómo alguien planeaba transportarlo. En la década de 1990, los arqueólogos también redescubrieron un segundo monolito en la misma cantera, estimado en 1242 toneladas, que ya era el objeto extraído de cantera más grande conocido en todo el mundo.
Pero en el verano de 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán, dirigido por la doctora Margaret Banes, directora científica del Departamento de Oriente del Instituto, realizaba trabajos de excavación rutinarios alrededor de la base de la piedra de la mujer embarazada, documentando las marcas de herramientas. Nadie en el equipo esperaba lo que estaba a punto de emerger de la tierra, un tercer monolito, más grande que cualquiera de los dos que se encontraban encima. Medía 19,6 metros de largo, 6 metros de ancho y al menos 5,5 metros de espesor. Al calcular el peso, el Dr. Banes solicitó una verificación independiente. El resultado fue idéntico en todas las ocasiones. 1.650 toneladas. El bloque de piedra tallado con mayor precisión jamás descubierto en la historia de la humanidad. Para que se pueda apreciar su forma, la Estatua de la Libertad, pedestal incluido, pesa aproximadamente 27.000 toneladas. Esta única losa de piedra caliza tallada representa el 6% del peso total. Una sola piedra permaneció enterrada durante 2000 años, mientras que numerosas civilizaciones transitaban por la superficie sin percatarse de su presencia. La excavación tuvo que suspenderse antes de llegar al fondo. La zanja se había vuelto peligrosamente profunda. Hasta el día de hoy, se desconocen las dimensiones exactas de la piedra enterrada. Es posible que haya más por debajo de lo que ya se ha medido. Las marcas de herramientas en estas piedras de cantera no parecen ser de un trabajo de extracción tosco. Las superficies que ya habían sido labradas por completo fueron trabajadas hasta obtener planos lisos y uniformes con la misma extraordinaria consistencia que cabría esperar en la superficie acabada de un muro de templo terminado. No se trataba de cortes de prueba. Quienquiera que esculpiera esta piedra pretendía colocarla con una precisión milimétrica junto a otras piedras de igual calidad. La cantera misma revela una operación sistemática de extracción a escala industrial, dirigida a vetas específicas de piedra caliza de alta calidad dentro de la formación geológica. Para extraer la piedra enterrada, los constructores primero tendrían que retirar el bloque de 1000 toneladas que se encuentra justo encima. Trabajaban a una escala que implicaba el movimiento rutinario de objetos más pesados que cualquier cosa que la civilización humana intentara de nuevo hasta el siglo XX. Y lo hacían como preparación antes incluso de que comenzara la construcción real. Los datos LIDAR estaban a punto de revelar exactamente cómo sería esa construcción real. Y cuando los algoritmos terminaron de ejecutarse, un investigador describió el momento en una sola palabra: inquietante. Número 1. Lo que la IA vio realmente dentro de las piedras. Un breve apunte de datos. Un proyecto financiado por la UNESCO reunió a un equipo de investigación multidisciplinario de Líbano, Taiwán y Bélgica para realizar el primer levantamiento láser tridimensional exhaustivo de todo el sitio de Baalbek. La estación de escaneo Leica. El P-30 emite miles de pulsos láser por segundo y mide con precisión el tiempo de ida y vuelta de cada reflexión, creando modelos tridimensionales extraordinariamente detallados sin tocar ni alterar la antigua mampostería protegida. El resultado fue lo que los investigadores denominaron un gemelo digital, una réplica tridimensional perfecta, con una precisión milimétrica, del complejo del templo completo. Cada superficie, cada junta, cada elemento estructural. Combinado con fotogrametría aérea obtenida con cámaras de alta resolución, el conjunto completo de datos se entregó a algoritmos de reconocimiento de patrones de IA entrenados para identificar anomalías geométricas. Patrones que ningún ojo humano, por mucho que observara estas piedras durante un tiempo prolongado, podría haber detectado. Y esos algoritmos descubrieron algo dentro de los muros de la plataforma que 2000 años de observación humana habían pasado completamente por alto. Múltiples estilos de mampostería distintos superpuestos dentro de la misma estructura. Constructores diferentes. Siglos diferentes. Apilados directamente unos sobre otros como capítulos de un libro cuya existencia se desconocía. El sistema de reconocimiento de patrones mediante IA identificó diferencias sistemáticas en los ángulos de corte de la piedra entre las hiladas inferior y superior del muro de la plataforma, así como variaciones en la profundidad de las juntas, en la regularidad de los bloques y en la manera en que las superficies fueron niveladas. Los megalitos inferiores fueron tallados con técnicas que dejaron huellas de herramientas que no se encuentran en ningún otro lugar del registro imperial romano. Las adiciones romanas sobre ellos muestran patrones de cincelado estándar del siglo I, bien documentados en decenas de yacimientos mediterráneos. Dos tradiciones constructivas completamente diferentes, separadas no solo por la técnica sino también por la intención, el conocimiento y la visión del espacio. Una capa habla de un método antiguo, casi olvidado, mientras que la otra revela una intervención posterior que buscó apropiarse de la estructura sin borrar del todo lo que ya estaba allí. Lo más inquietante es que la transición entre ambas fases no parece casual. No hay una ruptura limpia, sino una continuidad forzada,
como si los constructores posteriores hubieran heredado una obra anterior cuyo origen no comprendían del todo. Eso convierte al muro en algo más que una simple superficie de piedra, en una pieza de evidencia material donde conviven dos historias distintas, ocultas a simple vista y separadas por siglos de silencio. Nos vemos en el próximo video.